La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos a recorrer otro tema interesante que tiene que ver en este caso con la filosofía, pero una filosofía muy práctica, que es la filosofía estoica. Ya he tratado el tema de los estoicos con Epicteto y hemos profundizado gracias a la bibliografía a ver si me acuerdo, Javier Alvarado. Javier Alvarado, el autor de un libro, Historia de los métodos de meditación no dual, un libro súper, hiper recomendable, genial en todos los sentidos, que va recorriendo montones de aproximaciones místicas sobre todo y filosóficas de todos los tiempos, así que un gran libro. En ese nos basamos la vez que hablamos acerca del estoicismo y bueno, trabajamos muchas de sus ideas con el permiso del autor obviamente y en este caso vamos a retomar el tema de los estoicos, pero desde una de sus fuentes clásicas, que es nada menos que el emperador Marco Aurelio. Para quienes no conozcan a Marco Aurelio, para temas de fechas aquí tengo a mi amiga la Wikipedia que nos cuenta, para situarlo un poco, mira, le digo, si vio la película Gladiador, la de Russell Crowe, bueno, el emperador viejo, el canoso, que al principio de la película mismo su hijo lo mata, y le hago un poco de spoiler, pero bueno, ya por empezar no le spoileo el final, y por otro lado tampoco es una película que la sacaron ayer, así que en realidad tenía el deber de verla, así que si no la vio, problema suyo. Entonces, bueno, lo matan a este emperador en la película y el que lo sucede es su hijo Cómodo, que como su nombre lo indica era un tipo que no le gustaba hacer demasiado esfuerzo, ni exterior ni interior tampoco. Bueno, Marco Aurelio nace el 26 de abril del 121 de nuestra era cristiana, es decir, y muere en el 180, es decir que
pertenece a nuestra era, es un emperador romano, ya después de Cristo, es decir, tenía que ver con la convivencia con el cristianismo. Algunos dicen que en algunos sentidos fue un poco duro, otros dicen que no. Era la época en que el cristianismo era perseguido. Recuerde que recién en el 300, después de Cristo, con el concilio de Nicea, con el emperador Constantino, ahí digamos que los cristianos empezaron a ser bien vistos, no todavía instaurada el cristianismo como religión de Estado, o sea, no impuesta como única y monolítica religión. Eso tuvo que esperar no al sucesor de Constantino, que justamente quiso deshacer lo que hizo su padre, sino al siguiente. El siguiente, que no me acuerdo el nombre, sí fue el que dijo: acá o somos todos cristianos o no somos nada. Así que el que no quiera ser cristiano, que me avise, que le mando a los legionarios para que lo maten. Entonces, dentro de esa época la primera centuria cristiana, las 3 primeras centurias antes del año 0, es decir, desde el 300 antes de Cristo hasta no sabría decirle cuánto después. Bueno, primó, mire, se lo voy a decir ahora para así no nos hacemos lío. Vamos a poner el estoicismo y le digo así exactamente. Bueno, ve el estoicismo, que fue fundado por Zenón de Sitio en el 301 antes de Cristo, o sea que desde ahí viene. Y su periodo de preeminencia va desde el siglo III a.C. hasta el II después de Cristo. Por eso, a eso me refería. En esta época se da ese fenómeno llamado helenismo. ¿Qué quiere decir helenismo? No es que fue un movimiento fundado por una señora llamada Helena, no. Ni Helena de Troya tampoco. Se trata de que Alejandro Magno, que era un gran conquistador, no exactamente griego, sino macedonio, que empezó el tipo a conquistar, que conquistó al vecino, que conquistó al otro, se conquistó el mundo el tipo. Llegó a conquistar inclusive hasta Egipto, se hizo nombrar faraón, porque buscaba siempre ese algo más. De hecho, su mentor, ya sabemos, era Aristóteles, nada menos, uno de sus maestros. Pero también cuando él viajaba a algún lugar, no era un tipo que simplemente quería clavar la espada en algún pecho o espalda y volver a casa contento. No, Alejandro Magno quería saber, le interesaba saber. Cuando fue a Egipto y fue nombrado faraón, también su intención no era simplemente una megalomanía desatada, sino que el tipo quería realmente comprender la existencia, quería buscar, tenía ese ansia. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando él fue conquistando toda la tierra conocida, él tenía una idea de que el ser humano tenía que ser cosmopolita, es decir, ciudadano del mundo. Que este tema de las fronteras, de que yo soy griego y vos sos, no sé, persa, no le gustaba a él. Él quería unificarlo todo. Entonces, empezaron a surgir movimientos filosóficos que tenían que ver con la unión de culturas. Entonces apareció el cinismo con el famoso Diógenes. Diógenes es la imagen del cínico, ¿se acuerda? Ese que rompía todas las estructuras. Apareció el cinismo, apareció el escepticismo, que era otra tendencia que dudaba de todo. Apareció el estoicismo, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que básicamente pretendía alcanzar la ataraxia, la imperturbabilidad. Entonces, estos movimientos, como también apareció el epicureísmo de Epicuro, que tenía que ver con disfrutar, ¿no? de un sano placer, no un placer excesivo, y encontrar el equilibrio, el sano equilibrio en las cosas. Entonces, estas filosofías que ya no estaban regionalizadas o circunscritas a los que son de Atenas, por ejemplo, y que si no sos ciudadano ateniense no podés ser. No, de hecho en el estoicismo uno de sus grandes exponentes, el mismo Epicteto, era un esclavo que, digamos, se convirtió a las enseñanzas estoicas y se convirtió en un pilar del estoicismo. Bueno, Marco Aurelio, otro romano en este caso,
emperador encima, estaba interesadísimo en el tema del estoicismo. Y el estoicismo, especialmente cuando yo hice el programa, hubo mucha gente que me escribió y me dijo, me encanta esto del estoicismo, me parece una filosofía súper entendible, práctica, aplicable, funcional, algo que funciona. Pero ¿sabe por qué? Porque los estoicos, los cínicos, los epicúreos y los escépticos pertenecían a una era donde existía el Imperio Romano. Y por lo tanto, los romanos son tipos prácticos, son los japoneses de la antigüedad, tipos que tiene que funcionar, tiene que ser práctico, y que aprendían, al igual que los japoneses, de todos métodos de combate. De repente peleaban contra un pueblo determinado para conquistarlo y descubrían que tenían un arma que nunca se les había ocurrido a ellos. Vale, esa viene para nosotros. La traían, la estudiaban y se hacían la suya propia y a veces mejorada. Entonces lograron una especie de funcionalidad muy grande, una eficiencia colosal, abrumadora. Sabemos lo que era el Imperio Romano. Bueno, las filosofías de esa época eran prácticas. Entonces ya no había todo esto de Platón o de Pitágoras, ¿no? Con todas cosas así místicas. No, eran concretas. Epicuro te decía, disfrutá, no te pases, porque si te pasás sufrís. No te preocupes por los dioses, estás vivo, viví la vida. Estoy resumiendo de una manera cruel, pero el estoicismo te decía, no te enganches con tonterías que no podés controlar. Sí, cambia las cosas que sí podés controlar, que son 3, nada más, 2 o 3. Todo el resto no lo controlás. No te hagas ningún drama, no te preocupes, te decían los estoicos. Y tenían un sistema muy metódico. Los cínicos eran más extremos, ellos buscaban romper estructuras, pero más que nada para mostrar al pueblo su acartonamiento y su comodidad, ¿no? Como el hijo de Marco Aurelio, como cómodo. Entonces, y los escépticos dudaban de todo. Entonces eran toda gente muy concreta, ninguno tenía todo este tema de los dioses, ni nada complejo como pasaba con, no sé, Pitágoras, Parménides y otra gente que apelaba a lo místico. Estos no eran místicos. Entonces, si usted trae a los estoicos a la vida cotidiana, ahora, siglo XXI, es el libro de autoayuda que usted se compra en un supermercado. Claro que para eso hay que hacerle un lavado a toda esta profundidad estoica y dejarlo preparadito para que usted en el medio de la cola de la caja del supermercado vea el libro, le interese la tapa y se lo compre. Y son los libros, no voy a nombrar autores, pero libros de autoayuda común, mejoramiento de la vida a través de afirmaciones positivas, a través de replantearse cómo lleva usted su matrimonio, un montón de cosas que en el fondo es lo que proponen los estoicos. Entonces, a veces la gente hoy en día dice, mira, la filosofía me aburre a mí. Yo no capto esas cosas tan profundas, son muy complicados. Yo necesito, viste, no sé, Paulo Coelho, algo más simple, viste, algo que pueda entender. Y en realidad no se dan cuenta de que están teniendo simplemente una especie de, con estos libros de autoayuda, una traducción adaptada y dulcificada a nuestro siglo XXI de lo que decían los propios estoicos. Entonces, Marco Aurelio, en nuestro tipo de hoy, y me voy a tomar un mate para la garganta. Marco Aurelio, emperador romano. Existía el cristianismo, pero el tipo le gustaba el estoicismo, era práctico, era bien romano. Y entonces, ¿qué hizo? Además de practicarlo, escribió una cosa llamada las Meditaciones de Marco Aurelio. Así las conocemos hoy. Él le habrá puesto las meditaciones, obviamente no de Marco Aurelio, porque no le interesaría destacar. Pero las escribió para él. No sé si se las habrá pasado a algunos amigos, pero en sí no es que lo escribió y le dijo a todo el imperio, ahora todos me leen esto. Así. Escúcheme todos, escribí un libro, se llama Mis Meditaciones. El que no lo lea en el imperio muere, ¿me entendieron? Entonces, no era un libro que todo el mundo lo estuviera leyendo, era de él. Y se dice, por lo menos es la teoría de Pierre Hadot, que es en quien nos vamos a basar para este estudio, que Marco Aurelio escribió esto como una especie de autorrecordatorio. ¿Vio cuando usted pone en un
no sé, en un papel: el viernes a la tarde tengo que ir al dentista, no me tengo que olvidar. Y lo pone en rojo de repente. Bueno, él fue escribiendo dichos, frases que le hacían acordar cómo debía él enfocar la vida. Obviamente esto nos sirve a nosotros un montón, porque es intemporal. Él era un tipo en búsqueda con los mismos problemas que tiene usted y yo, salvo que él era emperador del imperio más grande del mundo conocido en ese momento. Está bien que no era el superimperio de antes de Cristo, pero era un imperio colosal. Roma era Roma. El tipo era este que escribió este libro era el emperador romano de ese momento, la cabeza del imperio, no de los Estados Unidos, que rivaliza con Rusia y con, qué sé yo, con otros más pequeños y con China. No, el tipo era el emperador más grande del imperio más grande del mundo en ese momento, no había otro. Es como ser lo más que existe en todo el planeta, sos el tipo más importante del mundo. Imagínese el peso que caía sobre sus espaldas. Porque una cosa es ser Calígula o Nerón, que te importa todo nada, que andás quemando la ciudad. Pero otra cosa es ser un tipo como este, que examina todo, sabe lo que es. Era pesado para él. Entonces el tipo lo que hizo fue, escribió las meditaciones. Vamos a usar, como le digo, un libro de Pierre Hadot, que lamentablemente no está en español. Me costó también conseguirlo en inglés. Se llama The Inner Citadel, la ciudad interior, y son las meditaciones de Marco Aurelio traducido por o comentadas por Pierre Hadot. Pierre Hadot era un primero religioso, monje, que después se apartó de la iglesia e hizo camino en la filosofía y trabajó la idea de que la filosofía es práctica, que no existe la filosofía, digamos, como acto masturbatorio mental. Eso de nos reunimos 4 intelectuales a hablar levantando la nariz y abriendo las fosas nasales, mostrando nuestro abolengo y hablando de la crema y la nata de la filosofía con una jerga. No, él decía, eso no es filosofía, eso es academia. La filosofía es práctica. La filosofía es un método para vivir mejor, ¿no? Para vivir bien. Entonces vamos a tomar, así medio al azar, un fragmento que abrí el libro. Hace un rato salió esto, me interesó el título. Y dice, amar a tus enemigos, ¿no? Va a empezar desarrollando este tema. Y lo hace desde un verso de Marco Aurelio. Así nos metemos directamente en el capítulo 7, verso 22, vamos a buscarlo, 22, del 1 al 2. Dice así: propio es del hombre el amar incluso a los que le ofenden. Esto dice el amigo Marco Aurelio, emperador del imperio más grande del mundo. Propio es del hombre amar incluso a los que le ofenden. Él dice que eso es natural. Esto es lo que tú harás si tienes presente que también ellos son tus allegados, que pecan. Acuérdese que cuando dice esto es lo que tú harás, se lo dice a él, se lo está escribiendo a él mismo, es grandioso. Esto es lo que tú harás si tienes presente que también ellos son tus allegados. Fíjese el condicional, si tienes presente. O sea, si te olvidas que ellos son tus allegados, que están cerca tuyo, los vas a mirar despreciativamente. Que pecan por ignorancia o involuntariamente. Eso es lo que dice él, que hay que acordarse. Que dentro de poco, tanto tú como ellos moriréis. Y sobre todo, que ellos no te causaron ningún daño, ya que no han hecho a tu facultad rectora peor de lo que antes era. Los escritos de Marco Aurelio son simples, pero, le confieso, requiere, digamos, hacerse un poquito con la jerga de Marco Aurelio, porque el tipo tiene 3 o 4 ideas básicas que baraja y que si uno no las comprende, un poco se pierde. Así que yo le hago como una especie de traducción. Entonces dice, propio es del hombre el amar incluso a los que le ofenden. Empieza diciendo, todo ser humano naturalmente tiende a amar al otro. Tender a odiar al otro no es natural en el ser humano, dice. Esto es lo que tú harás, ¿no? Es como si uno se lo dijera a uno mismo. Esto es lo que yo haré si tengo presente que también ellos son mis allegados, que pecan por ignorancia o involuntariamente. Es decir, que si un tipo
me trata mal, y yo me acuerdo que el tipo no me trata mal a propósito, porque dígame, ¿quién trata mal a otro a propósito? En realidad nadie. En realidad, si yo trato mal a otro, es porque tengo un dilema mental, porque de pequeño me trataron mal, porque de esa manera busco sentirme bien, pero en realidad no tengo nada con el fulano. El fulano al que trato mal, en realidad es lo último que me importa. Yo lo que estoy buscando es mi propio bien. Entonces, en el fondo, si alguien me pregunta, ¿por qué elegís esa manera de sentirte bien y no otra? No ir a tomarte un helado, por ejemplo. No lo sé. Entonces, es involuntario. No es que yo salgo a la calle queriendo hacer daño. Hago daño. Y hago daño para sentirme bien, pero no sé ni por qué. Entonces, lo hago involuntariamente. Decía Chuang-Tzu que cuando uno va por un lago con su barca, está pescando de repente y siente un golpe de una barca a sus espaldas que golpea contra la propia. Lo más natural es darse la vuelta preparado para insultar y decirle de todo al otro. Y, oh sorpresa, la barca está vacía. Era una barca que se deslizó y golpeó. Y uno en ese momento, ¿qué hace? Se calma y no dice nada. Se guarda todo el veneno que iba a soltar, se lo guarda. Porque no hay nadie, no hay culpable. Entonces, lo que está diciendo aquí Marco Aurelio es que cualquiera que te haga daño, aún el, no sé, torturador de una dictadura que le ves la cara de felicidad cuando te está haciendo tajos en el pecho. Bueno, aún ese tipo, no tiene ni idea por qué lo hace. Sabe que lo hace porque en algún sentido le hace sentirse bien, pero no entiende por qué llegó a eso, por qué él hace eso y no se dedica a jugar al fútbol, no lo sabe. Por lo tanto, en el fondo no le intereso yo, su víctima, sino que lo que le interesa es conseguir lo que quiere. Por lo tanto, yo no puedo enfadarme con él. Eso es lo que está diciendo Marco Aurelio. Si yo me acuerdo que no lo hace a propósito, que lo hace involuntariamente, no me puedo enfadar con él. ¿Cómo me voy a enfadar con alguien que es como un niño, no tiene ni idea por qué está haciendo lo que hace? No tiene intención más que sentirse bien. Y además dice, y si me acuerdo que dentro de poco, tanto tú, o sea yo, como ellos, morirán, ¿no? O moriréis, según como lo quiera presentar. Es decir, si yo me acuerdo, además de todo, que la vida es corta, si usted fuera inmortal, Highlander, no el inmortal, bueno, enfádese porque al fulano lo va a tener que aguantar durante, no sé, lo que usted viva hasta que le corten la cabeza, como Highlander, ¿no? Supóngase, no sé, 20.000 años. Bueno, usted tiene que vivir 20.000 años, en los 20.000 años ya está harto de ver gente tonta, de ver pendencieros, y bueno, tiene más motivo para enfadarse, ya está agotado, ya pone el cuello en todas partes para que le corten la cabeza. Pero no es nuestro caso. Nosotros somos seres mortales. Por lo tanto, a nosotros nos corre el tiempo. O sea, la vida es una tarde de domingo. Para cuando usted quiere ver, se pasó. Y usted se mira en el espejo y como el poema de Juan Ramón Jiménez que dice, ¿quién es ese que miro en el espejo? Es el que estaba ayer en mi jardín o algo así, que va diciendo, ¿qué son estas canas? Yo ayer no las tenía. Es decir, hay un juego con cómo se pasó el tiempo. Cuando uno ve a los demás bajo esta óptica, ya deja de enfadarse, porque se da cuenta que si usted se enfada, se le va la vida en eso. Entonces usted necesita aprovechar más su tiempo. Entonces lo que está diciendo Marco Aurelio es que uno tiende a enfadarse más cuando cree que va a vivir por siempre. Pero cuando se acuerda el famoso memento mori, recuerda que te vas a morir, no, te estás enfadando con date cuenta, mañana ese tu pareja, tu amigo con el que te estás enfadando, se murió y no aprovechaste el tiempo, estuviste enfadado como un tonto, como un niño con un juguete o que le quitaron el juguete. Relájate, no te enfades. Eso ocurre solamente cuando uno dice, dentro de poco, tanto yo como ellos moriremos. Y sobre todo dice que ellos no te causaron ningún daño, verdaderamente, ya que no han hecho a tu facultad rectora peor de lo que antes era. Aquí es donde le digo que hay que conocer unos detallecitos. Los estoicos decían que existe la razón, esa facultad rectora de la que habla, la razón,
que es como el Tao, por así decir, el Tao, ¿no? El fluir de las cosas, el Dharma de los hindúes, ¿no? Las cosas como son, el equilibrio natural de las cosas. Y por otro lado hay toda una especie de ruido mental que uno se crea de tipo, sí, porque fulanito el otro día cuando lo vi me dijo, yo la verdad yo no lo saludo más porque es un tarado. Bueno, eso dicen los estoicos es lo que causa todo el dolor. Cuando alguien te daña, no te está dañando a vos, al Dharma, al Tao, a, a ese entendimiento que hablamos recién de que todo va a morir, de que el otro no lo hace voluntariamente. No, no. Si te está dañando es porque no estás viviendo ahí. Estás viviendo en el sí, porque ahí. Ahí a ese sí lo pueden dañar, porque ese es un constructo. Es una construcción que uno hace diariamente de me voy a enfadar, me enfado con fulano porque el otro me dijo esto y el otro me dijo lo otro, y si me llega a decir yo le voy a decir, porque mi jefe, ¿qué se cree? Que a ese que vas construyendo, a ese sí lo dañan. Entonces, dice Marco Aurelio, aún si el otro te viene a dañar, aún no te estaría dañando a ti, estaría dañando en realidad, si es que tenés ese constructo, al constructo. O sea que si algo te está diciendo esto, si algo te duele de lo que te haga el otro, es culpa tuya. Fíjese, si alguien te daña, está dañando a una imagen que creaste de vos mismo, ¿no? Una imagen dañable. Entonces, yo creo una imagen de mí mismo porque yo soy yo y cómo, bla, bla, bla. Bueno, a ese sí lo pueden dañar. Dice Pierre Hadot como comentario a eso, esta trascendencia de la justicia no solo en la dirección de la compasión o la indulgencia, sino también del amor. Fíjese, está diciendo acá Marco Aurelio, o Pierre Hadot, que Marco Aurelio no está quedándose en un tema de justicia. Hago esto porque es justo, lo perdono al otro. No, no, está yendo, dice, no solo en la dirección de la compasión o de la indulgencia, como te perdono, bueno, te soporto. No, sino en la del amor. Está proponiendo el amor. Porque cuando vos ves que ese nene pequeño, enfadado, tu hijo, porque le dijiste que se ponga a hacer los deberes y no puede salir a jugar, viene y te patea, no sé, el periódico que estás leyendo, en realidad no te enfadás. Lo que ves ahí es un pobre chico que no puede procesar un tema, no puede entender, sabés que es correcto que haga los deberes, por lo tanto lo mirás ni siquiera con compasión, como dice Hadot, sino con amor. Lo amás, te das cuenta que, bueno, es así, ya entenderá, a todos nos ha pasado, lo sentí cerca, es otra cosa. Ahora, llevemos eso a un asesino serial, llevemos eso a un golpeador, llevemos eso a un gamberro abusador, es lo mismo. Es un desafío más grande, claro que sí, pero es lo mismo. Y si cuando tu hijo te patea el periódico te enfadás, es porque te estás subiendo de nuevo a un personaje. Ese personaje sí es herible y lastimable. Te estás convirtiendo en lo mismo que ese chico, en alguien que no sabe ni por qué dio la patada al periódico. Entonces dice, si no dice el amor, que fue implicado por los argumentos que nos invitaban a esta reflexión estoica. Por un lado, a la indestructible necesidad de movernos hacia cada persona, hacia el bien, y por la otra, en la solidaridad que unifica a todas las criaturas racionales. Los estoicos consideraban que ese Tao, ese Dharma, esa razón, como ellos llamaban, es lo que está detrás de todo su lío mental, de todo su ruido mental, ¿no? Es como si dijéramos, detrás de la rabieta de mi hijo hay una perla maravillosa. Esa perla maravillosa es igual que mi perla maravillosa detrás de mi ruido molesto. Por lo tanto, esa perla y esta perla son la misma cosa. Entonces, por eso es que los estoicos se sentían cosmopolitas, habitantes del mundo, porque reconocían en el otro, un poco como decían los antiguos mayas, esto de In Lakesh, yo soy otro tú, es decir, o Tatu Amasi, tú eres aquello, ¿no? Es ese reconocimiento de que detrás de la máscara no hay otra máscara. Detrás de la máscara del enfado, la máscara de la rabieta, la máscara del reclamo,
Hay ser. No ser así o ser asá, porque si no sería otra máscara. Hay ser. Si hay ser así, hay asá, seguir rascando y vas a encontrar quizá otra máscara y otra, hasta que llegues a nada. Ser. Ese ser es igual a mi ser, no hay diferencia. Lo que difieren son las máscaras, lo que se lastiman entre sí son las máscaras, pero el ser en sí no cambia. Hay un movimiento que me pasó hace poquito Iñaki, un oyente del programa, a quien le agradezco mucho, de Argentina, Marshall, ahora no me acuerdo el nombre, Rosenberg, ahí está, cuesta un poco que aparezca, pero ya está. Marshall Rosenberg es un psicólogo judío norteamericano y generó toda la idea de la comunicación no violenta. La comunicación no violenta tiene que ver con justamente esto, es filosofía estoica, somos, él le llama la jirafa y el zorro era... No era el coyote, no, un animal así. Bueno, ahora la memoria es que quiero acordarme de diferentes cosas, entonces no me acuerdo de ninguna al final. Supongamos que fuera el coyote. Entonces, el zorro, la jirafa y el coyote. La jirafa él la plantea como esto, que los estoicos dicen, la razón, el Tao, lo que verdaderamente uno es, ¿no? Que tiene necesidades naturales, las cosas que le gustan, apetencias. Mientras que por otro lado está llamémosle el coyote, que es la parte abusiva, el chacal, ahí está, el jackass, él decía, el chacal, el chacal. Entonces, ese chacal es el que genera una máscara, espera cosas de los demás, pretende, cela, envidia, se enfada, reclama, y ahí está el problema. Entonces, él genera toda una propuesta de comunicación que consiste en disminuir el chacal y regresar a la jirafa. Trasládelo a los estoicos y es lo mismo que está diciendo Marco Aurelio. Entonces dice Pierre Hadot, así, la disciplina de la acción tiene que ver con su punto, o encuentra su punto culminante en el amor al prójimo. El amor al prójimo. Fíjese, es lo que decía Jesús, es lo mismo. Entonces, con esto quiero decir, llámelo cristianismo y endúlcelo con toda la iconografía, o límpielo y preséntelo como estoicismo. En el fondo, estamos apelando a lo mismo. Toda la lógica de la acción humana tiende a revelar que el motivo primordial de nuestra actividad debe ser el amor hacia las otras personas, desde el momento en que el amor llena o provee las más profundas necesidades de la naturaleza humana. Que ahí está la respuesta. Disculpe que es porque vengo leyendo en inglés y traduciendo al castellano al mismo tiempo. Aprovecho un paréntesis. Recuerde que mientras busco el verso 11, capítulo 11 o libro 11 de las meditaciones del 1 al 4. Por si quiere buscarlo al mismo tiempo. 11 del 1 al 4. Le decía que nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo, de manera que si quiere colaborar con el programa, puede hacerlo. Me escribe a mi correo pablojorgeveloso@gmail.com, y si depende de si vive en España o fuera de España, le puedo pasar el enlace de PayPal, de la cuenta de PayPal, o bien de la cuenta bancaria, y puede hacer una colaboración, la que quiera. Puede ser desde lo mínimo que se le ocurra hasta lo máximo que se le ocurra. Hasta lo mínimo va a servir, porque sirve para comprar justamente esto, bibliografía. Es básicamente para eso, y obviamente cosas electrónicas que se van rompiendo o hace falta ya recambiarlas. Así que pablojorgeveloso@gmail.com, y desde ya agradezco la colaboración. Voy a aprovechar a beber un poco de agua. Dice entonces, libro número 11 de las meditaciones del amigo emperador Marco Aurelio, capítulo 1, fragmento 4, ¿no? Porque es largo. Aquí en el que tengo yo, en la versión que yo tengo, no está dividida en partes, así que vamos a ver si lo encontramos. Acá está. Dice, propio también del alma racional es el amor por los semejantes. El alma racional. Acuérdense que cuando los estoicos hablan del alma racional, hablan del Tao, hablan de lo que está detrás de la máscara.
de la jirafa, diría Marshall Rosenberg, no del chacal. Entonces dice, propio del alma racional es el amor a los semejantes, como la verdad, la modestia y el no anteponer nada a sí misma, lo que es también peculiar de la ley, ¿no? Es decir, que coincide lo justo con lo amoroso. De aquí que no hay diferencia entre la razón y la razón de la justicia. Entonces está diciendo que cuando uno llega a ese punto del amor, acaba siendo una persona justa. No necesita hacerse el justo, no necesita usted cumplir y mirar que está cumpliendo todos los reglamentos. Usted acaba siendo una buena persona. Aclara Pieradot, la razón para esto es que los seres humanos, si viven de acuerdo con la razón, y acuérdese, no es la razón en el sentido del pensamiento racional matemático, se refiere a la razón en el sentido como si dijéramos la razón de las cosas, ¿no? El fluir de las cosas. Cuando uno vive así, acorde, decían los estoicos, a la naturaleza. La naturaleza es racional. ¿Vio cuando se dice un ser que vive acorde a la naturaleza no odia? Pero un ser, no sé, en un mundo neoliberal capitalista se convierte en el lobo, en un lobo y en un lobo para sí mismo también. Bueno, ahí estamos hablando del chacal. Entonces dice, porque si los que viven de acuerdo a la razón se vuelven de manera evidente conscientes de que pertenecen a un gran cuerpo, el de todos los seres racionales. Por lo tanto, a medida que uno es parte de esta totalidad, el hombre se convierte en todo otro ser, en todos los otros seres, tanto como en sí mismo. Entonces, lo que está diciendo es, ama a tu prójimo como a ti mismo, no porque te obligues, eso no es natural. Eso justamente es intentar ser justo a la fuerza. Pero si descubrís que cuando el otro te hiere, todo lo que contamos hace un rato, vas a descubrirte no solo siendo una persona justa, sino justamente actuando así, amando al otro, porque descubrís que el otro sos vos. O sea, lo mismo que motiva al otro a querer, no sé, colarse en la cola del supermercado delante tuyo, es lo que te motiva a vos no sé, a querer sacar ventaja de alguna... O sea, empezás a darte cuenta que las máscaras, los chacales de todos, se manejan por el mismo principio, el querer ganar y no saber ni siquiera por qué. Mientras que detrás de todas las máscaras de chacales hay una máscara, o hay una jirafa, mejor dicho. Bueno, cuando uno es jirafa, cuando uno es esa esencia, esa alma racional, dirían los estoicos, dice aquí Adot, dice, en la medida que es así, que es parte de todos, el hombre es todo otro ser. O sea, uno es el otro. Tato amasi, tú eres aquello, tanto como sí mismo. Y ahora nos cita el verso, capítulo o libro 7, verso 13. Así que vamos a buscar el 7, 13. Este es uno de esos libros que no te ponen arriba en la cabecera, porque es un libro barato. Entonces no te ponen en la cabecera por qué capítulo va ni nada, así que hay que buscarlo a mano. 7, 13. 13 acá. Aclaro que en mi libro, que he publicado hace poco, tampoco están los capítulos arriba, pero no porque no los haya querido poner, sino que no supe ponerlos, no supe cómo se hacía para que aparezca, que vaya variando capítulo 1, capítulo 2. Supe poner lo mismo en todo el libro. Entonces pasa lo mismo, pero a diferencia de este, que tiene muchos capítulos, el mío tiene unos 4 capítulos y luego son subtemas. Bueno, dice en el libro 7, verso 13, dice así: a la manera que los miembros de un cuerpo en los seres que forman un todo, a ese modo las criaturas racionales, aunque pertenecientes a seres distintos, están constituidas para cooperar a un mismo fin. Fíjese lo que planteaban los estoicos, que cuando usted quita la máscara de chacal, o sea, agarra a una persona y le saca todo, le rasca todo ese comportamiento abusivo y todo eso, lo que le queda es usted. Y dice, a ver acá le pone,
a la manera que los miembros de un cuerpo en los seres que forman un todo, a la manera que los miembros de un cuerpo en los seres que forman un todo, a ese modo las criaturas racionales, aunque pertenecientes a seres distintos, lo aclara, es decir, que usted se mire en el otro y se vea no quiere decir que usted sea exactamente el otro. Usted, como digo, tiene apetencias personales. A usted le va a seguir gustando el helado de vainilla o el de chocolate. Sencillamente reconoce en el otro una igualdad en el sentido de que hay una sencillez original, hay una no mancha. La mancha aparece cuando eso se complejiza y se convierte en el chacal. Entonces dice, estas almas racionales están constituidas para cooperar a un mismo fin. Ese es el Dharma, ese es el Tao, ese es el alma racional de los estoicos, es esa razón de la naturaleza, es el fluir de las cosas. Todo coopera para un mismo fin, todo tiene un telos, tiene un fin, una inclinación, un propósito. Entonces, cuando eso sucede así, es cuando vemos, por ejemplo, cómo los alquimistas, que aparece de nuevo en la imagen del ermitaño del tarot, tienen una imagen, los alquimistas, donde hay justamente una suerte de ermitaño, que es el alquimista, que va con un farol, como iba Diógenes, el antiguo Diógenes, por las calles, buscando un hombre. O sea, es como, era un juego que él hacía a propósito, porque cualquiera le podía decir, acá estoy, yo soy un hombre, y él le iba a decir, no, un hombre de verdad busco. Es decir, alguien que realmente viva sin dobleces, alguien profundo, alguien que viva tocando su alma racional. Entonces, se dice que el alquimista va buscando los pasos, las huellas que deja la naturaleza, porque quiere entender cómo la naturaleza funciona y fluir con ella. Entonces dice, esta consideración, dice Marco Aurelio, se te imprimirá más fijamente si muchas veces dijeres para contigo mismo. La siguiente frase. Acuérdese que los estoicos jugaban mucho con, por eso le digo, las afirmaciones positivas de los libros de autoayuda, con lo que en el cristianismo se llama jaculatorias. Eran frases que ellos repetían, memorizaban y repetían, y tenían como una especie de caja de herramienta de frases, porque depende qué situación les tocara vivir, ellos echaban mano de una o de otra. Voy a beber un poco de agua. Entonces tenían preparada una para cada ocasión. Entonces la que nos sugiere aquí el amigo Marco Aurelio dice, yo soy un miembro de este sistema formado por las naturalezas racionales. Simplemente eso. A ver cómo lo traduce, déjeme ver, Pierre Hadot. Yo soy un miembro, melos, del organismo, sistema, formado por los seres racionales. Eso dice Marco Aurelio. Pero si te limitas a decir usando la letra R, yo soy una parte de dicho sistema, es que no amas aún de corazón a los hombres. Fíjese lo que dice. Él propone decir, yo soy un miembro de este sistema, bla, bla, bla. Pero dice, pero puede ser que no te dé para eso y digas, yo soy una parte de dicho sistema. Entonces, justamente habla de ese sentido de pertenencia inclusiva, que uno debe sentirse como un solo cuerpo con el otro. No como, bueno, soy una parte, el otro tiene su vida, yo la mía, encajamos un poquito, vamos bien. No, porque ahí lo soportás al otro. Uno no soporta a su hígado. Uno sabe que el hígado forma parte de un organismo y es mi propio cuerpo. Por lo tanto, lo amo, lo cuido, ¿no? Aunque sé que yo no soy ese hígado, ¿no? Yo soy la suma de todas las partes. O yo soy, no sé, el sistema nervioso, si usted quiere. Pero el hígado forma parte. En cambio, distinto sería que yo dijera, bueno, ese pedazo de carne ahí que está ahí, bueno, cumple una función interesante, listo. Ya es diferente. Entonces, por eso dice, si haces esto último es que no amas aún de corazón a los hombres. Por eso propone amar. Y solamente uno puede amar al otro cuando se deshace del chacal en uno. Si sigue uno con el chacal, vive en una vida irracional. Que no te complaces debidamente en hacerles bien. Está proponiendo que uno tiene que disfrutar en hacerles bien, pero no bien al que te hace bien,
bien a todos. Estábamos hablando hace un rato de los que te tratan mal. Lo haces siempre meramente por decoro, no como si también redundase en tu provecho. O sea, cuando uno hace cosas por decoro es para quedar bien. O sea, yo hago algo y pongo cara para la foto, me hago un selfie. Eso está diciendo Marco Aurelio, no es este amor del que habla él. Fíjese, dice, porque eso, dice, si lo haces así, por decoro, es porque no sientes que está redundando realmente en tu provecho. Él lo que está proponiendo es que cuando vos le haces bien al otro, te está haciendo bien a vos. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si le haces bien al otro, en realidad te estás haciendo bien a vos, porque el otro es vos. Es como si uno tratase bien a su hígado por protocolo, para quedar bien y se sacara un selfie mientras toma, no sé, una tisana de ajenjo, con un cartel que ponga, no sé cómo pone la gente hoy en día, hashtag bien bueno para el hígado. No, ahí no estás amando a tu hígado. No estás sintiendo que le estás haciendo bien para vos también. Estás sintiendo que lo estás haciendo para la cámara. No estás reconociendo que ese hígado es tu organismo. En cambio, cuando vos le haces bien al hígado y sabés que al hacerle bien te estás haciendo bien porque son un mismo organismo, ahí es donde se da el amor al prójimo del que nos habla Marco Aurelio. Entonces dice, ahora Pierre Hadot, dice, este sentimiento de pertenencia y de identificación con un tipo de, y pone entre comillas, cuerpo místico, el cual Kant, ¿no? Immanuel Kant, el filósofo alemán, va a llamar más adelante el reino de los finales, ¿no? Uniendo el sentimiento místico de pertenencia con la totalidad cósmica, ¿no? La unidad de, la unidad de este último, como el del cuerpo de seres racionales, es asegurada por la universal presencia de la razón, que es lo mismo que decir Dios mismo. Cuando uno habla de la razón, los estoicos hablaban de la naturaleza racional, la razón de la naturaleza, es como si uno dijera el Tao o el Dharma o Dios. Entonces, la fundamental actitud estoica es así, dice Hadot, el amor por aquellas realidades en las cuales la presencia está constantemente situada en la totalidad. O sea, uno no ama a fulanito, uno ama en tal caso a fulanito porque es la totalidad. Uno ama a la totalidad, uno ama a Dios en el otro. Ese es el fenómeno. Después cuando esto pasa al cristianismo, porque obviamente si a usted le suena esto a cristiano, los estoicos vinieron primero, así que los que influenciaron al cristianismo fueron los estoicos y no al revés. Los estoicos en realidad fueron eliminados apenas el cristianismo se estableció, cerraron todas las escuelas por ley filosóficas, incluida la famosa escuela platónica, fue cerrada y estas filosofías helenistas o helenísticas fueron prohibidas y si seguías insistiendo te mataban, así que el estoicismo entró en el cristianismo sencillamente porque el cristianismo necesitaba una base filosófica con la cual poder dialogar con otras filosofías opuestas. Entonces fue tomando una estructura filosófica con la cual poder discutir y demás, y defender ideas. Porque si los cristianos hablaban de Jesús resucitado y que amar al prójimo y Jesús resucitado, no iban a poder hablar ni con estoicos, ni con platónicos, o neoplatónicos, o neopitagóricos, o gnósticos, o cualquier herejía que les surgiera después. No podían. Necesitaban una base. Entonces tomaron mucho de los estoicos. Entonces, usted agarra a cualquier cristiano hoy, le rasca un poquito la pintura que diga Jesús, la Virgen María y demás, y la teología cristiana, y lo que tiene es estoicismo. Entre otras cosas, no quiero decir que solo estoicismo, pero en general es estoicismo. Entonces dice que el estoico, dice Pierre Hadot, busca situar su objeto de amor en el todo, o sea, en todo, el cual está íntimamente relacionado con él, y con el cual él de alguna manera
se identifica. Y aquí nos lleva Pierre Hadot a el capítulo 6, el anterior a este, en el verso 39. Vamos a buscar el 39, acá está. Dice ahora Marco Aurelio, es muy cortito este, dice: ajústate a aquellas cosas a las que te ha ligado la suerte. Ama a los hombres que la suerte te dio por compañeros, pero desde el fondo de tu corazón. Te aclara, te mata con eso. Es decir, ajústate a aquellas cosas a las que te ha ligado la suerte. Vio que uno siempre anda queriendo más. No, ¿por qué me tocó esto a mí? Yo quería otra cosa. Hubiera querido, no sé, nacer rubio en lugar de moreno. No, ¿por qué nací bajito? Yo quería ser alto. O ¿por qué nací pobre? Yo quería ser rico. O ¿por qué trabajo de esto? Yo quisiera trabajar de aquello otro. Los estoicos te dicen, todo eso, si vos querés sufrir, vas perfecto. Con eso vas a sufrir siempre. Lo que te dicen es, ajústate a las cosas que te tocaron. Uno dirá, bueno, pero qué actitud resignada, con eso no creces. No creces al estilo norteamericano, de llegar a ser en el mundo capitalista el que más dinero tenga. No, realmente no creces. El estoico, si crece porque las cosas que tiene alrededor lo van empujando, como el mismo Marco Aurelio, que le tocó ser emperador. O sea, sus padres eran emperadores, le tocó a él. Pero difícil que como dicen, difícil que el chancho chifle, ¿no? Y que la gallina mastique. Difícil que el cerdo silbe y que la gallina mastique. Entonces, de la misma manera, difícil que un estoico tenga ese interés. Es como si usted se lo imagina a Jesús de Nazaret llegando a ser emperador de Roma. Y no. O a Juan el Bautista. No, en general no. Porque no les va a interesar. Aunque le den todo servido, ellos van por otro lado. Entonces, tienen otras prioridades. Entonces, los estoicos no son el sistema para que llegues a ser el emperador de Francia. En general, no. Puede ser, como te digo, por suerte de la vida, ¿no? Que las cosas se den así. Entonces, lo que propone aquí el Marco Aurelio es ajústate a aquellas cosas a las que te ha ligado la suerte. Te tocó, no sé, esta pareja, te tocó este tipo de hijo, te tocó este trabajo, acéptalo. Si luego ves la opción de cambiar de trabajo, cambias de trabajo, pero no vivir pensando, tengo que llegar a más, tengo que llegar a aquel, tengo que ser aquel. No, eso es dolor. Y encima agrega, dice, y ama a los hombres que la suerte te dio por compañeros. No dice, ama a los más simpáticos, a tus amigos, y detesta a los otros o sopórtalos. No sopórtalos. Te dice, mire lo que dice, y con esto te mata, pero desde el fondo de tu corazón. Ama a los hombres y desde el fondo de tu corazón. O sea, no dice, ama hasta donde puedas. No, desde el fondo de tu corazón. Te mata con eso. Entonces, agrega Pierre Hadot, dice, porque la base de la realidad es el amor, dice Pierre Hadot. La base de la realidad es el amor. No la eficiencia, no, el amor. Te está diciendo, llegar a amar a los otros, a los que te odian, esa es la base de la vida. Te está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué los estoicos dicen algo así? Esto no lo dice Hadot, sino que lo digo yo. ¿Por qué? Porque amar es la ausencia de ambición. Es la satisfacción de la unificación con el otro. Es la aceptación del otro, que es la base de todo misticismo. Es el, por así decir, el no ego. Ahora dice Pierre Hadot, en función de expresar esta idea, Marco Aurelio apela a la grandiosa imagen mítica de el matrimonio del cielo y de la tierra, que no es el de William Blake, que William Blake obviamente vino mucho después, sino que está aquí en el libro número 10, verso 21 de el amigo Marco Aurelio, aquí, y pone esto, y con esto ya vamos cerrando, dice en el 21, la tierra desea la lluvia, desea lo mismo el venerable éter, y pone puntos suspensivos, como si esto fuera continuando. Dice, también el mundo desea poner en obra lo que debe acontecerle. Digo, pues, al mundo, yo quiero lo que tú quieres. ¿Acaso no se dice esto igualmente de una cosa que desea llegar a ser? Entonces, lo que nos dice Marco Aurelio es que
El sabio mira hacia dónde van las cosas y se pliega a ellas. Es la idea de Chuang-Tzu y el taoísmo, o de Lao Tse. Es, en lugar de ir en contra de la veta de la madera cuando vas a cortar leña, que te cuesta 100 veces más, mira para dónde va la veta y ahí le das vos. Esa es toda la idea que propone Marco Aurelio. Si el viento va para la derecha, anda para la derecha, no vayas a contraviento. ¿Para qué? Es crearte problemas. Sí, pero a contraviento hay unos diamantes espectaculares y vas a pagar ese precio. Marco Aurelio dice, no, anda para la derecha, no habrá diamantes, pero vas bien. Leo el comentario aquí de Adot a ese verso y ya vamos terminando. Dice, lo que fascina a Marco Aurelio aquí es su mítica imagen significa que los procesos naturales son, en el último análisis, procesos de unión y de amor. Como esto de que la tierra quiere, ve que dice, la tierra ama la lluvia, y el venerable éter, él ama también al mundo, también, el mundo también ama lo que produce y lo que pueda ocurrir. Entonces dice, y yo le digo al mundo, todo esto de Marco Aurelio, yo también amo, junto contigo. No podemos decir tal y tal ama a lo que ocurre. Está diciendo, ama a lo que ocurre. No, estoy contento si ocurre lo que yo quería que ocurriese. No, al revés. ¿Qué está ocurriendo? Llueve, amo que llueva. ¿Qué está ocurriendo? Paró de llover, amo que pare de llover. Eso es lo que te propone Marco Aurelio, es colosal. O sea, es la receta para que nunca nada te afecte. Es decir, ¿qué ocurre? Me lastimé un tobillo, amo que me haya lastimado un tobillo. Y usted dice, ¿cómo puedo amar? Y porque la vida entera quiso que te lastimes un tobillo, qué tonto que es decir, no quiero lastimarme el tobillo, pero si ahí está lastimado, vas a sufrir. No sufras, ama que se haya lastimado el tobillo, no te lastimes el otro, ese es el que se lastimó, listo. Entonces dice, él nota que el lenguaje en sí mismo parece expresar su visión como desde antiguo en Grecia, en función de designar una cosa la cual habitualmente ocurre o tiende a ocurrir, uno dice que ama lo que sucede. Parece que es una expresión griega, amar lo que sucede. Si las cosas aman lo que sucede, aman que sucedan, es porque estoy traduciendo y no soy tan bueno en el inglés, nosotros también podemos amar que ellas sucedan, que ellas ocurran. Así, la antigua imagen del hieros gamos, ¿no? Nos permite de una manera mítica, el hieros gamos es esta unión, este matrimonio místico, que es el matrimonio del hombre con el cielo, el hombre con la tierra, Dios con el hombre, es la integración de mi pequeño yo con la totalidad. Dice, de una manera mítica nos permite tener un destello de la grandiosa perspectiva del amor universal que parte del todo, de la totalidad, sintiendo que se siente por el otro, ¿no? Así como también de la visión cósmica de la atracción universal que se empieza a volver más intensa en las altas escalas de los seres y más conscientes de convertirse en ello. Y ahora cita otro verso que no lo vamos a leer para no extendernos. Pero bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Quiero recordarle entonces eso, que esto es filosofía estoica, de la más clásica es Marco Aurelio. Las meditaciones de Marco Aurelio es un librito súper pequeño. Yo tengo aquí una especie de versión de bolsillo que, como le digo, ni los capítulos tiene puestos. Súper barata, entendible, le habla a usted a mí, es una persona común, es simple y accesible. Se la recomiendo. Pierre Hadot, si quiere profundizar, solo está en inglés. Su libro tiene otros en castellano, pero en inglés, en La Ciudadela Interior, solo se consigue lamentablemente en inglés. Bueno, y en francés también, obviamente, él era francés. Así que
hemos visto algunos versos. Fíjese que no es de un solo sitio de las meditaciones, sino que va más que nada por una cuestión de tema. En este caso vimos el amor al prójimo y vamos a continuarlo en alguna otra ocasión. Le recuerdo, mi libro, que no tiene comparación obviamente ni con las meditaciones ni con el amigo Pierre Hadot, pero es un libro de mucha sabiduría que puede ser muy aprovechable. Se llama Sadhana, el camino interior. Es un libro de sapiencial, dividido no solo por capítulos, sino por temas y a su vez con párrafos numerados que le permiten leer un fragmento y quedárselo reflexionando. Está disponible en Amazon, como le decía, en formato digital y en formato papel. Pueden cargarlo tranquilamente. ¿Qué más? Nada más. Vamos ya a la cortina de despedida. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente ocasión. Buena vida para todos y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!